Gracias, hermano. Buenos días otra vez. Que el Señor les bendiga grandemente a todos y a todas. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios. Oremos. Oh Padre, gracias en esta mañana por permitirnos el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor, con la intención de seguir con tus propósitos y planes eternos aquí. Permite que tu palabra sea de bendición. Enséñanos, oh Padre, lo que usted quiere para nuestras vidas. Aquellos que no han llegado aún, se han puesto en su corazón estar en tu casa, sean amigos, hermanos o demás, que usted les traiga en bien. Aquellos que por alguna causa de salud no están aquí, usted las conoce, Señor, conoce sus corazones y sus intenciones. Que tu poder sanador repose en ellos y que podamos verles prontos aquí, poder seguir gozándonos para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Estuvimos en la lectura en Éxodo capítulo 2. Y espero que usted pueda notar y ver lo que está ahí escrito para nuestra enseñanza. Vamos a ver varias veces la palabra ver, la palabra mirar. Si usted estuvo en la lectura, repito, el texto comenzó diciendo, especialmente en el verso 2, o 1 y 2 vamos a tomarlo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. ¿Y qué dice más allá adelante? Y viéndole que era hermoso. Detengámonos ahí, no en la palabra hermoso, sino en la palabra viéndole. Sigue diciendo en asunto o en alusión de ver, vio, miró, observó. En el verso 4 me dice, y una hermana suya se puso a lo lejos, ¿para qué? Para ver lo que le acontecería a este niño, ¿no? Entonces, sigue diciendo en el verso 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, ¿qué hizo aquí? Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. En el verso 6, dice, y cuando la abrió, ¿qué sigue diciendo? Vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión del hijo de los niños de los hebreos, es este. En el verso 11, me dice la escritura, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, ¿y qué hizo aquí? Los vio en sus duras tareas. En el verso 24 nos dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué dice el verso 25? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Cuántas veces vemos aquí como una sucesión de asuntos relacionados con ver? Primero el niño nace, para colmo nace y sus padres lo ven hermoso. Hay un edicto que dice que todos los niños, no importa que sean hebreos, no importa que sean egipcios, iban a ser echados al río. Pero la mamá está echando el niño al río. Ella está cumpliendo la orden del rey. ¿Sí o sí? ¿Está desobedeciendo? Está cumpliendo la orden. Pero recuerde que la intención era que los niños que muriesen. ¿Qué fue lo que hicieron ellas? Tanto la tía, ¿no?, como la madre. Más bien la madre, que es la que lo echa. Una arquilla de juncos en un carrizal para ver qué le acontecería al niño. Hermanos, si usted estudió el texto o lo estudia, se dará cuenta que ellas se ponen en un lugar específico donde más adelante van la realeza a bañarse. El niño no iba a durar mucho en agua. O se hundía o llegaba a donde personas lo verían. En este caso, Dios lo cuidó. Para colmo, lo ve esta hija de Faraón. Asumimos que no tenía hijos porque inmediatamente lo prohibió. El texto no nos dice que ella tenía hijos ahí. Para colmo, la que está mirando a lo lejos a ver qué le pasaría al niño, la tía, trabaja como para la hija de Faraón. Cuando la hija de Faraón lo agarra, se da cuenta de que este niño es que hebreo. Y le pide a ella que se lo cuide. Bueno, se da la conexión donde, bueno, yo conozco una que lo va a cuidar. ¿Quién era esa que lo iba a cuidar?
su propia madre, ¿no? Como los propósitos de Dios, hermanos, cómo Dios guía el corazón de las personas. Y Dios guió un río para que ese río cuidase al niño y guió a los enemigos de ese niño para que lo cuidasen. Qué terrible la escritura, ¿no? Cómo Dios en sus planes y propósitos eternos usa el mal para el bien. Quiero hablar bajo el tema el nacimiento de Moisés. Verso 1, verso 2, ya hemos a modo de introducción hablado de ello. Aquí en este punto me dice, nace Moisés, un hermoso niño de la tribu ¿de quién? De Leví, la tribu de los sacerdotes de Dios. Para colmo, la unión de los padres de Moisés son levitas. ¿Alguien sabe los nombres de los padres? El verso 1 y verso 2 no nos los da, pero más adelante sí. Jocabet y Amram son los padres de este niño. Lo puede comprobar ahí en Éxodo, en el capítulo 6, verso 20. ¿Se da cuenta? Lo leeremos rápidamente. Verso 1, verso 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Cabe señalar que Moisés no es el primer niño de esta familia. Ya había nacido un tal, y bueno, más adelante que nace María, nos vimos que era menor, en el orden de lo que dice Éxodo 6:20. Explicamos el verso 1 inmediatamente. En Éxodo 6:20 se nos dice el nombre de los padres de Moisés. Éxodo 6:20, estamos cerca, y dice Éxodo 6:20. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón, un hermano ya, está en orden, es mayor, y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Quién era la madre de Moisés? ¿Qué nombre tenía ella ahí? ¿No dice Jocabet ahí? Ok, era tía de este Amram. El parentesco aquí se dio familiar, cerca. La ley no estaba todavía dicha que los familiares no podían unirse. Y para poblar la tierra había que fructificarla, no importa que sean de la misma familia. Sigue diciendo aquí, un poco más. Estamos en el verso 1. Por cuanto Moisés nació poco después de la promulgación del decreto general citado en el verso 22, asumimos que esto pasa en el año 1525, según la historia, y el promulgador del decreto se cree que fue un tal Tutmosis I. El texto también nos dice que el faraón de eso muere. En el verso 2 vemos que nos dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era ¿qué? Hermoso, me gusta siempre esa palabra. Le tuvo escondido 3 meses. El bebé Moisés abrió los ojos dentro de un mundo hostil, nació en una nación poderosa, pero pertenecía a una raza extranjera y oprimida en un tiempo donde los bebés como él estaban ¿qué? Estaban bajo sentencia de muerte. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. Era hijo de padres creyentes. Sus padres le servían a un Dios todopoderoso que no permitiría que ese niño muriese. Dios cuidaría a ese niño y le haría saber a muy temprana edad la misión de él. Él no la asimiló espiritualmente, pero después, 40 años después de cometer un error, comete un error y ese error le lleva a 40 años de disciplina. Entonces entiende lo que Dios quería, que no era por sus fuerzas que él iba a libertar un pueblo, sino que era ¿con quién? Con el poder de Dios es que se hacen las cosas. Moisés era el primogénito de su familia. Él tenía un hermano mayor llamado ¿quién? Aarón. Y una hermana mayor de nombre María. ¿Por cuánto tiempo estuvo este niño escondido por sus padres? Después de 3 meses ya no lo podían tener. Triste, ¿no? Tener que desprenderse a los 3 meses de esa criatura y tener que cumplir la orden de ¿quién? Del rey, del faraón. Bueno, los padres de Moisés no hicieron esto solo por instinto paterno natural. También lo hicieron por fe en Dios. Recuerden, hermanos, que las posibilidades de que él se hundiese, si se volteaba la arquilla, ¿qué pasaría?
agua iba a coger. Aunque paradójicamente la arquilla ellos las confeccionan tan bien que ella puede flotar, no se hunde. Pero ¿quién hacía flotar la arquilla, hermanos? El trabajo de los padres, su ingenio de hacer un barquito muy pequeño y hermoso. También lo hicieron por fe en Dios. Hebreos 11:23 describe la fe de los padres de Moisés. Estudiamos ese libro entero, esa epístola entera. Sigue diciendo, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Hebreos 11:23. Otra vez más me llama la atención que hay 2 personajes, unos padres en este caso, que no temen el edicto del rey, la orden del rey, sino que ellos lo guardan 3 meses y luego lo mandan que vaya por el río. Y si Dios hubiese, asumimos, querido, pensar en ellos, lo iba a cuidar. Aunque esa hija de Faraón no lo agarrase, hermanos, el destino de Faraón no iba a quedar ahí apenas con 3 meses de edad. Y a ver, ¿cuántos años este hombre? 120. Muchos años, ¿no? 3 meses a 120 son muchos. Dios cuidándonos. Pasamos al verso 3, donde vemos, verso 3 hasta el verso 6. En este punto vemos, la hija de Faraón encuentra a Moisés. Dice verso 3 hasta el verso 6. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos. ¿Para qué? Para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a la balsa al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Hermanos, no había un edicto de que todo niño fuese echado al río. No lo sabía esta hija de Faraón. Dios conmovió el corazón de esta muchacha. De los crueles, mire que nadie más vio al niño. Dice que la hija de Faraón fue que lo vio y le dijo, mira, eso que está ahí, échamelo para acá, yo lo quiero ver. ¿Y tuvo que de él este niño? Compasión. Gentes que eran muy orgullosos, gentes que eran crueles. De hecho, un egipcio que manda que los niños fuesen echados ¿dónde? En el río. Y esta lo ve y se conmueve y se compadece de este niño. En un sentido literal, la madre de Moisés hizo exactamente lo que Faraón dijo que hicieran. ¿Qué hizo ella? ¿Y qué Faraón había dicho? Éxodo 1:22 lo explica. Sin embargo, ella se encargó de ponerlo en una arquilla a prueba de agua y estratégicamente hizo que flotara en el río. Las cuidadosas acciones de la madre de Moisés para construir la arquilla de juncos para dejar a Moisés a flote del lugar de los baños reales y para que su hermana vigilase para ver lo que sucedería, indican una esperanza de que algo sucedería para bien de quién, del niño y para bien de su familia. Porque una de las muertes más terribles, ¿cuál usted cree que es? Cite una muerte. Un plomazo, usted militar, morir en fuego, ahogado en agua. Por eso Dios cambia el asunto de destruir el mundo con agua. Fue muy difícil y duro para Dios tomar la decisión, pero es juicio, es justicia, ¿no? No se quisieron arrepentir, Noé predica, cobraron la justicia de Dios. Bueno, gracias a Dios que ya no va a ser un diluvio el que va a destruir la tierra, sino que ya Dios ha preparado un lugar para aquellos que desobedecen a Dios ser lanzados ¿dónde? Pero sobre todo, este fue un gran ejemplo de confiar el bienestar del niño. ¿Solamente en quién? Al tirar ese niño al río con una arquilla muy bonita, que flotase muy bonita, ¿en quién confiaron ellos? Solamente en Dios. Solamente Dios cuidaría a ese niño. Utilizaría los instrumentos
únicos y especiales y específicos, valga la redundancia, para que fuese ¿qué? Cuidado. Confiando en que solo Dios se encargaría de él y que tal vez encontraría la manera de que, hermanos, de devolvérselo. Ellos no solamente lo entregaban al río para que Dios lo cuidase. Si era la voluntad de Dios, ellos confiaban en que Dios lo iba a regresar. Eso es fe. ¿Podía Dios regresar a ese niño? Lo hizo. ¿Por medio de qué? De la fe. Literalmente lo hizo. Recuerde lo que dice el texto más adelante, no voy a abundar. El verso 6 dice que aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él. Bajo la dirección de Dios, la hija de Faraón encontró al bebé Moisés. Su cultura y educación la condicionaban a qué, hermanos, por lo regular, a rechazar a los hebreos, sí o sí. O se unían los hebreos, se casaban con los egipcios. Hasta ahora no hemos visto ningún matrimonio, ¿no? Ni lo veremos. Pero el llanto del bebé Moisés derritió ¿qué en ella? Su corazón. Dios tenía esto preparado detalladamente para la liberación de Moisés y eventualmente al pueblo de Israel. Guió hábilmente a quienes, primeramente a los padres. Guió hábilmente las corrientes del río y guió hábilmente el corazón de una egipcia. Con esto quiero pasar a los versos 7 hasta el verso 10. ¿Quién habla aquí? Versos 7 hasta el verso 10. En este punto vemos, la hija de Faraón desecha a Moisés. ¿Lo desechó ella? ¿Qué hizo ella? ¿Lo? Prohijó. ¿Y qué usted dice, hermano? ¿Alguien dice algo más? ¿Qué algo más? Bueno, no es cierto, vamos a decirlo. La hija de Faraón cuida y cría a Moisés. Todas son válidas. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Qué fue lo que hizo ahí Dios en la parte final o al inicio del verso 8? Y he descendido, hermanos. Dios mismo bajó a cuidar su pueblo, lo dice el texto. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Vamos mal o vamos bien? Vamos mal. Estamos en el capítulo 2, ¿no? Entonces releemos capítulo 2, verso 7 hasta el verso 10, que es lo que dice el texto. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora sí, estamos en el capítulo 2. Había pasado un mensaje siguiente que no toca ahora, que estaba en el capítulo 3. Porque de las aguas lo saqué. Había sido por las fuerzas de ella que ella había sacado a este niño. Había sido por el cuidado de ella directamente. Misteriosamente, o Dios camina por senderos misteriosos. Puse en el corazón de esta muchacha ver una arquilla y la curiosidad de lo que había en esa arquilla. Porque el texto no dice que ella lo escuchó llorando, solamente que vio ¿qué? Una arquilla. Y decidió mandar a que esa arquilla fuese sacada del agua, aunque flotaba, no se estaba hundiendo. ¿Qué es lo que ella le dice a la criada? Lleva a este niño y ¿qué? Y críamelo, yo te lo pagaré. Wow, la madre natural lo iba a criar y para colmo se le iba a dar un sueldo por cuidar a ese niño. Usando la inteligente iniciativa de la familia de Moisés y la necesidad de la hija de Faraón, Dios dispuso una manera para que la madre de Moisés lo educara en sus primeros años y se le pagara por ello. Era importante que ese niño, a sus pocos años de edad, siendo un bebé, se le inculcara el que, hermanos,
los principios y el conocimiento de un Dios todopoderoso, un Dios eterno. Si él se hubiese criado desde ese inicio con los egipcios, su educación, ¿cómo iba a ser? Pagana. Iba a creer en varios dioses, iba a ser que un politeísta, no un ente cristiano para Dios. Pero Dios tenía sus propósitos y aún los tiene. Dios recompensó la fe de la madre de Moisés por confiar en él al esconder a Moisés por 3 meses, y porque confió en Dios al poner a Moisés en el río. ¿Qué hizo Dios? Se lo devolvió. ¿No creyeron eso ellos? Entonces, como ellos creyeron, así le fue hecho. No hay duda de que fue a su temprana edad cuando Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres. Era muy importante esa palabra para él. El Dios de sus antepasados, los patriarcas. ¿Quiénes eran o son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante dice la explicación, ahora sí voy a abundar un poco. Dios no mira y tiene angustia y compasión de ese pueblo porque ellos son buenos. Dios los ayuda porque había hecho un pacto anterior. ¿Con quiénes? Con los patriarcas. Y Dios cumple su palabra y sus pactos se cumplen. Un poco más dice, no hay duda de que fue a su temprana edad cuando Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres, visto la primera vez en Éxodo 3:15. Lo veremos en su momento. Y donde se dio cuenta de que los hebreos eran ¿qué? Sus compatriotas, sus hermanos. Verso 11 lo dice. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, no nos dice la edad, sino que estaba ya crecido, un hombrecito pudiéramos decir, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿A quién vio él? A sus hermanos. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. ¿Quiénes? Sus hermanos. Él sabía quiénes eran los egipcios. Él se había criado con ellos, pero sabía que esos egipcios no eran hermanos de él. Él sí sabía que los hebreos eran sus hermanos. Y actuó más adelante, cometiendo un grave error, con sus propias manos. El verso también nos habla de lo prohijó a este muchacho, la cual lo prohijó. ¿Qué significa esto? Al ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón, esto significa que fue adoptado como hijo para sí. Moisés pertenecía a la familia real. Un antiguo historiador de nombre Josefo escribió que Moisés era el heredero del trono de Egipto y que siendo joven dirigió los ejércitos de Egipto en una batalla victoriosa contra los etíopes. Y eso me llega a pensar que de ahí conoció a él más adelante a su esposa. Y de ahí sus hermanos lo vieron como medio extraño, medio mal, que este hombre tuviera una esposa, y asumimos de color, porque entre ellos, por lo regular, se casaban hebreos con hebreos. Pero esta mujer fue de bendición para él, porque estando errante en el desierto, ¿a quién fue que él vio en el desierto? A unas 7 jóvenes, hijas de Reuel, que buscaban agua ¿para quiénes? Para las ovejas. Y por hacer ese favor de darle agua a las ovejas, se le dio casa y techo, una mujer y una familia. Lo veremos más adelante. Ciertamente él fue criado con la conciencia o con la ciencia y aprendizaje de Egipto. Visto en Hechos 7:22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. ¿Y era qué? Poderoso ¿en qué? En sus palabras y obras. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable pensar que Moisés fuera instruido en geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía y música, ya que él pertenecía a la familia ¿qué? Real. Esperamos que cuando Moisés iba a cualquier lugar, se asume, pasaba algo. Iba en un carro principesco porque era un príncipe. Muy cómodo, ¿no? Una vida de olor y color de rosas, una vida de ricos.
Sus guardias gritaban, doblen rodilla. Recuerden que era una práctica entre ellos, cuando la realeza cruzaba, que doblasen, ¿qué? Todo el mundo, sus rodillas. Viva el rey, viva el príncipe. Si flotaba en el Nilo, era en un barco magnífico con acompañamiento musical. Él vivió la vida de realeza hasta un tiempo. También sabemos que la madre hebrea de Moisés tuvo influencia en su vida, sí o sí, por lo que ciertamente fue criado en la herencia hebrea de su madre. Cuántas bendiciones, ¿no? Tener a Dios y tener muchos placeres. Él decidió mejor tener a Dios e ignorar los placeres de este mundo, porque iban a perecer. Lo veremos más adelante. En el verso 11 vemos prácticamente lo que pasa con él. Moisés crece y adquiere simpatía por sus compañeros israelitas. Moisés crece y adquiere simpatía por sus compañeros israelitas. En aquellos días, estamos en verso 11, sucedió que crecido ya Moisés, salió a quienes él, sus hermanos, y los vio en sus duras tareas. ¿Y qué hizo a él? Observó. Y observó a un egipcio que golpeaba ¿a quién? A uno de los hebreos, sus hermanos. Recuerde que no era así la vida de los hebreos. Antes que aquel faraón los amargase. ¿No vimos esa palabra? Esa no fue la palabra que hablamos tanto el otro día. Que los amargaba, ¿no? Les puso más peso, más carga, más horas de trabajo. Y unos supervisores ahí que los molestasen. Es como si usted asumimos ladrillo en ese contexto, ¿no? Lleva 3 ladrillos en la mano. Póngase 5 y vaya rápido y vuelva rápido. Ya llegaste, ven. Oye, es duro, ¿no? Cuando te están como atosigando. Eso estaba pasando ahí. Moisés estaba viendo eso y parece que no iba a durar mucho. En Hechos 7:23 dice que esto sucedió cuando Moisés tenía 40 años de edad. Hasta entonces salió a sus hermanos, según el texto. Él había sido entrenado y preparado para convertirse en el siguiente faraón de Egipto, según un historiador. Todo el tiempo consciente de sus verdaderos orígenes gracias a su madre. Decidió mejor, hermanos, adherirse, vivir al lado de aquellos que tenían duras tareas, desechar ser hijo de la hija de Faraón, un príncipe. Decidió dejar los placeres y gozar de los vituperios de Cristo. Ok, está bien. Explicamos, la frase significa, aquí cuando vimos, los vio en sus duras tareas, esta frase significa más que ver, significa ver con emoción, ya sea satisfacción o en este caso con angustia. Claramente Moisés era alguien que compartía el corazón ¿de quién? De Dios. Pocos en la Escritura y pocos de nosotros actuamos con ese corazón. ¿Cuánto usted conoce o quién conoce que actúa como con el corazón de Dios en la Biblia? Creo que solamente citarán uno de ustedes. ¿Quién compartía el corazón de Dios? David, el único que teniendo su enemigo ahí postrado, decidió no vengarse con sus propias manos, sino que entendía que la venganza es ¿de quién? Que él jamás osaría herir a un consiervo suyo, a un ungido de Jehová. El texto nos habla cuando los vio en sus duras tareas. Dice que por fe Moisés deliberadamente decidió identificarse con el pueblo de Israel en lugar de seguir con sus prestigios y oportunidades egipcias. Él podía ignorar eso, no condolerse de lo que estaba pasando. Él no era ¿qué? Un príncipe, no vivía bien. ¿Le afectaba eso a él? Lamentablemente en la carne no le afectaba, pero en su espíritu le ardía ver a sus hermanos pasar ¿qué? Angustias y trabajos. Es muy probable que el Espíritu Santo hubiese trabajado en él
y fue conmovido en su corazón para que eso no siguiese. Dice en el texto de Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales ¿de qué? Del pecado. Teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada ¿sobre quién? Sobre el galardón, hermanos. Una vida eterna la guardaba, una mansión gloriosa la guardaba, una Jerusalén celestial. Y él ignoró todas esas riquezas por un cielo glorioso. Riquezas que perecerían, ¿no? Son perecederas. Y lo hemos explicado de múltiples maneras eso. Hebreos 11, 24 a 26 dice lo que acabo de decir. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, de Moisés? Algo claro en la vida que tú y yo debemos de tener igual. Eso nos enseña que Moisés sabía quién era él. Él no era un príncipe, él era más que eso, él era un hijo de Dios. A pesar de tener una vida fácil y atractiva como egipcio, él sabía que ese no era él. Su fe en el Dios al que servía le ayudó a saber quién era. Muy importante la fe, ¿no? Si él hubiese descuidado la fe, hubiese descuidado todo, pero no lo hizo. La parte C del verso 11 nos dice: y observó a un egipcio. ¿Qué hacía el egipcio? Jugaba con otro israelita, lo golpeaba. Recuerde, cuando la Biblia dice lo golpeaba, no es que le está poniendo la mano, ni lo está aruñando, dice que lo está golpeando, es una golpiza que le está dando. No sé si usted se deleita en ver cuando alguien es golpeado. Bueno, nosotros tenemos, digo nosotros porque en el aspecto humano, y pasa mucho, cuando agarran a un delincuente, no a un ladrón, a quien sea, toman la justicia por sus propias manos y lo golpean, lo maltratan, le dan, etcétera, etcétera. Usted pudiera decirme: sí, pero usted está de acuerdo con un ladrón, con un malhechor que entra a mi casa y me quiere matar. La justicia es de Dios. Tenemos justicia humana. No sé cómo usted lo ve. Pero ¿de quién es la justicia? ¿De quién es la venganza, hermanos, según la Escritura? No tenemos jueces nosotros. No tenemos militares. No hay autoridades que corrigen eso. Total, con darle golpe ya eso no lo van a soltar a quien le dan, al contrario. Entonces lo meten preso. Entonces llega allí golpeado, ¿no? No estamos a favor de los delincuentes, pero usted entiende la idea, ¿no? Debido a que Moisés tenía un corazón lleno de simpatía y hermandad, ¿hacia quiénes? Hacia sus hermanos. Somos hermanos, tú y yo. Nos compadecemos, nos amamos. Me duele tu angustia, me duele tu dolor. Me acerco a ti en las circunstancias más difíciles de tu vida, o solo me acerco cuando la abundancia sé que está allá. Y creo que puedo ser bendecido por la abundancia. Me acerco al que está mejor vestido o mejor vestida. Y al que no está tan vestido, lo rechazo, no lo saludo, no lo bendigo. No me siento ni al lado de él. Pero lo amo a mi hermano, digo que lo amo en mi corazón. Yo creo que eso no llega ni al corazón. Se queda como por aquí. O ni por aquí. Se queda ambulante. Repito, debido a que Moisés tenía un corazón lleno de simpatía y hermandad, ¿hacia quiénes? Hacia sus hermanos, hacia su pueblo, no pudo quedarse de brazos cruzados. Mientras uno de sus hermanos israelitas aguantaba ¿una qué? Una palmadita, una golpiza. No resistió eso. Lamentablemente se llenó de ira. Quiso defenderlo. Lo dice en el verso 12. En este punto vemos Moisés mata a un egipcio, comete suicidio, ¿no? Homicidio, más bien. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermanos, aquí hay una acción o un asesinato premeditado. Él mira a todas partes, solamente están peleando dos. Yo voy a defender a mi hermano.
y al que yo mate, lo esconderé. Claro, el que está siendo defendido, ¿qué haría? Al mínimo se iría huyendo o no delataría a ese que lo está ayudando. Eso es lo que vemos aquí. Pero lamentablemente no fue así. La noticia corrió, fue dada esa noticia. Asumimos que el que estaba ahí fue el único que pudo decir eso. Alguien lo vio, o ese que fue defendido dijo: el joven de la realeza me defendió. Parece que mató al que me golpeaba a mí. Es de asumirse porque la información llegó, la noticia llegó. Esta es la acción de un hombre que sabía que iba a hacer algo malo. Moisés tenía muchas razones para hacer lo que hizo, pero su preocupación por esconder lo que hizo nos muestra una conciencia turbada. Él no solamente lo mata inmediatamente, él mira hacia todos los lados y sabe que lo que va a hacer está mal, pero aún así lo comete porque ya él estaba decidido ¿a qué? A ello, creyendo que esa era la forma que Dios lo iba a enviar a él a cuidar a sus hermanos. No era esa la forma. Por lo regular, Dios le había dicho, y más adelante lo veremos, Dios le dice: háblales. Desde el inicio habla con Faraón, dile esto, dile aquello, háblale al pueblo, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Moisés entonces? ¿Qué acto cometió? Asesinato, ¿no? ¿Mató a quién? A un. La misma Biblia explica algunos de los pensamientos de Moisés detrás de esta acción. Créalo. En Hechos 7, 23 a 25 explica que Moisés hizo. Explica que Moisés hizo esto para defender y vengar al israelita golpeado, pero también con la expectativa de que sus compañeros israelitas lo reconocerían como su libertador. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ellos estaban correctos, porque ellos estaban clamando ¿a quién? A Dios. Y vino Moisés, que no era Dios, a tomar por sus manos las riendas. Es cuestionado Moisés por eso más adelante, por sus propios hermanos, el pueblo de Israel. Una nota nos dice: como Jesús, Moisés no podía liberar mientras morara en los palacios de gloria. Era imposible. Tenía que bajar de su trono, lejos del palacio, a un lugar humilde antes de que pudiera liberar a su pueblo. ¿A dónde fue que fue Moisés huyendo? Del palacio a tener que pastorear vacas y animales. Un príncipe, un hombre sofisticado, un hombre educado, culto. Tener que ir al monte a trabajar con animales. Por ese error. 2 años les costó ese error a él en el desierto, con su familia allí, con la mujer que se casa, etc. 40 años. Se pagan los errores de qué manera, ¿no? Los versos 13 y en el verso 14 vemos: Moisés es rechazado por su propio pueblo. ¿Qué contraste? Él está ayudando al pueblo, a uno que fue golpeado por un egipcio. Hizo una labor buena, aparentemente, media buena, el cuidarlo. Lo grande mal, o el gran mal que hizo fue matar. No tienen que matarlo. Podía desapartarlo. No podía desapartarlo. Verso 13, verso 14 dice: al día siguiente, mire que no fue al mes siguiente, ni a la semana siguiente, sino al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ahora son de la misma nacionalidad, ¿no? 2 hebreos, 2 israelitas, hermanos de él. ¿Qué vio en ellos ahí? ¿Qué? Jugaban. Reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe?
y juez sobre nosotros. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. No era un príncipe el que le estaba hablando a estos dos hebreos. ¿Y por qué ellos dicen, o le dicen a él, quién te ha puesto a ti por príncipe? No conocían a ese príncipe ellos. Tú eres príncipe allá, Moisés. Tú no eres juez nuestro. Tus acciones no son la de un príncipe ni la de un juez. Moisés tenía razones para creer que su educación, su trasfondo real, su éxito y su simpatía por el pueblo de Israel le daría credibilidad entre ellos. Aquí intenta intervenir entre una violenta riña entre dos hebreos. ¿Y qué pasó? La interrogante surge. Antes de ahí, podríamos decir que Moisés fue primero confrontado, o fue confrontado primero como un asesino y luego por un entrometido. No se metió en la riña de los hermanos. Así fue visto. La respuesta es esa. No te metas con nosotros. ¿Quién eres tú? Ya tenemos capataces que nos atormentan y nos amargan la vida para que venga otro. Moisés parecía actuar como un príncipe, dado su trasfondo real. Actuó como juez en cuanto a que determinó que uno de estos hombres hacía mal. Él parecía ser el príncipe y el juez perfecto para Israel, pero no a la manera de él. Pero ellos aquí no lo quisieron. Un príncipe tiene derecho a gobernar y espera tu lealtad. Un juez tiene el derecho de decirte lo que debes hacer y de castigarte si no lo haces. Al rechazar a Moisés le dijeron, no queremos que gobiernes sobre nosotros ni que nos digas lo que debemos de hacer. Enseñanza. La gente rechaza a Jesús pensando de la misma manera y de la misma manera que Moisés. Jesús fue rechazado en su primera venida, pero tanto Moisés como Jesús fueron ¿qué? Ascendidos en gloria. Con Moisés en su cuerpo, ¿qué pasó al morir? ¿Quién sabe dónde está Moisés? ¿Quién lo guardó? ¿Quién lo resguardó? Y con Jesús fue ascendido arriba en gloria. No está Jesús. En estos días salió en las redes, en las noticias, que estaban observando, checando la tumba de Jesús. La encontraron vacía. Qué raro, ¿no? Tanto Moisés como Jesús fueron favorecidos por Dios desde su nacimiento. En el caso de Jesús, ¿quién dio la salutación? Un profeta, un hombre, un ángel, ¿no? Fueron preservados milagrosamente durante su niñez. No hubo un edicto en el tiempo de Jesús para que todo niño fuese decapitado. En el caso de Moisés, fuese tirado al río. Ambos fueron poderosos en obras y palabras. No se cumplía la palabra de Jesús. Cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, se quedó Lázaro tranquilo, lleno de tela, embalsamado en tela. Ambos ofrecieron libertad para Israel. Lamentablemente, ningunos obedecieron. Rechazaron a Moisés a modo tal de que, o no obedecieron a Moisés a modo tal que él no pudo ver la tierra prometida. Fueron rechazados con despecho. Fueron rechazados en su derecho de ser príncipe y juez sobre Israel. Al igual que Jesús, después de él, Moisés no podía liberar mientras vivía en los palacios de gloria. Tuvo que bajar del trono, alejarse del palacio y entrar en un lugar que humilde, antes de poder liberar a su pueblo. ¿Dónde muere Jesús? En una cruz, ¿no? Pero ¿dónde nace? En un pesebre, en un establo. Por lo regular en los establos estaban que los... Moisés planeó la liberación de Israel como lo haría cualquier hombre. Y lógicamente se vio a sí mismo como el hombre clave. Debido a su trasfondo real, educación, éxito y simpatía por su pueblo, Moisés tenía sus planes y estos tenían sentido desde su perspectiva.
Hasta ahí. Pero el plan de Dios era radicalmente diferente. 40 años después, Dios envió a Moisés y a su hermano Aarón ante Faraón con una vara especial que se convertía en una serpiente. Moisés le pidió a Faraón que dejara ir a su pueblo de vuelta a Canaán. El Faraón dijo que sí, dijo que no. Pero aunque tú y yo digamos que no, aunque Faraón diga que no, Dios dice sí. Créalo, es mejor ir de una vez. Así que Dios trajo plagas de sangre, ranas, mosquitos, moscas, enfermedad en el ganado, granizo de fuego, langostas y oscuridad. Finalmente Dios juzgó al obstinado Faraón con una plaga sobre los primogénitos de Egipto. ¿Qué pasó con el primogénito de Faraón en ese momento? No murió. Si murieron los primogénitos, si él tenía un hijo, un primogénito, dice que murieron los primogénitos, lo veremos en el mensaje si estamos aquí. Pero murió antes del mensaje, ya sépalo. Israel escapó atravesando el Mar Rojo. Las aguas del Mar Rojo se volvieron y mataron al ejército egipcio. Miren lo que pasa. Las aguas sirven para proteger a los de Dios. Y cuando los infieles entran, los paganos, los impíos, a querer acabar con el pueblo de Dios, ¿qué pasa con las mismas aguas que salvaron a un pueblo? Los ahogan, ¿no? Y los israelitas cruzaron el desierto y se fueron a Canaán. Este plan tan improbable nunca hubiera venido de un hombre. ¿Usted cree que Moisés iba a tener el poder como hombre de abrir esas aguas? Dios tenía su plan. Moisés falla en su primer intento, no consultar a Dios. No dice la lectura que el pueblo clamó a Dios y Dios vio ¿qué? Su angustia, ¿no? Eso nos enseña mucho a nosotros, que no es con nuestras fuerzas que la obra de Dios ha de hacerse. Mire que aún en aquel momento cuando ellos están cruzando el Mar Rojo, ahí Moisés aprende a orar y clama a Dios. ¿Y qué Dios le enseña ahí? ¿Por qué clamas a mí? Marcha. Ya le había aprendido a orar. Ya sabes orar, Moisés, ahora marcha. Marcha rápido porque el enemigo está cerca. Hermanos, siempre tendremos opositores, siempre el Evangelio tendrá opositores y tú y yo, por causa del Evangelio, somos que cada día crucificados, dice la Escritura, ¿no? Si confiamos y creemos en Dios, todas las bendiciones nos llegarán. Recuerde lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Si tú has sido llamado por Dios, todo, hermano. Eso no incluye todo lo bueno, ¿no? El combo trae muchas cosas también, aflicciones, pero no importa. Dios está ahí y hará que el mal se torne en bien. Solo confiemos en Dios y esperemos en Él. Hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios les bendiga mucho.